17, pero vamos a leer desde el versículo número 12 para poder recordar o comprender un poco el contexto de lo que nosotros vamos a estar exponiendo en esta mañana. Así que sean bienvenidos al tiempo de la exposición bíblica de la palabra de Dios, donde exponemos no nuestro sentir, no nuestras ideas, lo que exponemos es la palabra de Dios de forma expositivamente. Vamos a leer entonces el verso número 12 hasta el versículo número 17. Y el tema de la exposición de esta mañana son las razones de nuestra santificación, paréntesis, que incluye la mortificación del pecado. Las razones de nuestra santificación. ¿Quién es el que nos está santificando progresivamente en nuestras vidas? ¿Quién es el que nos está guiando en nuestras vidas para la santificación? ¿Quién es el que está, el que está a nuestro lado? ¿Quién es el que nos está animando, nos está consolando? ¿Quién es el que nos está corrigiendo? ¿Quién es el que nos está guiando, sosteniendo en este proceso, en esta peregrinación, en este proceso de santificación? Y es lo que nosotros vamos a estar descubriendo, vamos a estar analizando en el versículo número 14 hasta el versículo número 17. Así que el tema de la exposición es eso, razones de nuestra santificación, que incluye la mortificación de nuestro pecado, que incluye hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Vamos a leer pues el texto y después vamos a dar gracias. Dice el verso número 12 de Romanos capítulo número 8, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso número 14. Si gusta ir distinguiendo estas razones por la cual nosotros podemos mortificar nuestro pecado. La mortificación del pecado, el hacer morir las obras de la carne, es algo que no es inherente a nosotros, es algo no natural, es algo sobrenatural, que viene de la regeneración, que viene del Espíritu Santo en nuestras vidas. La razón por la cual usted desea agradar más a Dios, la razón por la cual nosotros, usted, deseamos más cada día aborrecer nuestro pecado, no es algo natural, es algo sobrenatural, es algo que viene de Dios, es algo que está en nosotros por la gracia de Dios. Preste atención entonces desde el verso número 14 en adelante, esas razones de nuestra santificación, esas razones de nuestra mortificación, de nuestro pecado, porque el objetivo es que nosotros podamos conocer la razón por la cual nosotros todos los días estamos mortificando nuestro pecado. Es necesario conocer aquí en la palabra de Dios quién es nuestro compañero, nuestro guía, el que nos está acompañando, el que nos está ayudando para nosotros estar mortificando nuestros pecados todos los días. La mortificación del pecado es parte de la santificación del creyente. La mortificación, el hacer morir, como dice el versículo número 13, haced morir pues las obras de la carne, viviréis, es parte de nuestra santificación. En nuestras vidas, en nuestros días, encontramos muchos grupos de autoayuda. Existen muchos grupos de autoayuda, pero solamente alcanzan la carne, no pueden alcanzar el espíritu, no pueden alcanzar el alma. El único que puede alcanzar el alma es Dios, es la regeneración, es el Espíritu de Dios morando en nosotros para traer cambios progresivamente en nuestras vidas. Pero vamos a seguir leyendo versículo número 14 y preste aquí las razones por las cuales usted está experimentando ese proceso de santificación, razones por las cuales usted está manifestando en sus vidas la mortificación del pecado, de esos restos que quedan del pecado que mora en nosotros. Verso 14, porque todos, y esto incluye todos
todos los todos los integrantes del reino de Dios tienen estas características. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es parte del reino. Si alguno no tiene el Espíritu Santo habitando en sus propias vidas, no es hijo de Dios. No somos hijos de Dios por venir a la iglesia, no somos hijos de Dios por cumplir ciertos requisitos religiosos, no somos hijos de Dios por tener un intelecto elevado de la palabra de Dios. Somos hijos de Dios porque somos guiados por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Para nosotros que somos cristianos, estas palabras son atractivas. Para aquellos que aún no han experimentado la regeneración, es una locura. Lo que vamos a estar nosotros leyendo para aquellos que no son cristianos, aquellos que no son creyentes, es una locura lo que vamos a leer, pero para nosotros es poder de Dios, no solamente para salvación, sino que también para nuestra santificación. Versículo número 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, qué declaración tan más contundente, estos son hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y preste atención, hermanos, a la palabra son, porque esta palabra es muy importante en lo que nosotros vamos a estar mirando, vamos a estar exponiendo. La palabra son indica una acción, no en el pasado, sino una acción en el presente. Eso quiere decir que la guía del Espíritu Santo nos acompaña desde el momento de nuestra regeneración. No es algo místico y no es algo que nosotros podamos invocar para que venga el Espíritu Santo y esté guiando nuestras vidas. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo número 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? De Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar. Gracias le damos en esta hora a nuestro Dios por su palabra, porque su palabra es verdad. Pedimos de su ayuda para poder comprenderla, entenderla, atesorarla y ponerla por práctica. Gracias por traernos hasta este lugar, porque se lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, el objetivo es que podamos nosotros conocer la razón de nuestra santificación, y la razón de nuestra santificación es el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios morando en sus vidas, no hay por qué exigir de cierta manera santificación. No se puede. Se necesita la regeneración. Se necesita el Espíritu de Dios morando en ellos para que ellos puedan experimentar el proceso de la santificación. Y específicamente lo que estamos nosotros analizando es la mortificación de nuestros pecados. Nosotros no somos perfectos. Digamos que en la práctica somos perfectos en posición, hemos sido santificados, pero estamos experimentando este proceso de santificación que termina en la muerte. Para poder introducir pues a estos versos, desde el verso 14 hasta el versículo número 17, tenemos que entender las verdades de la carta de los Romanos. Todos los cristianos, absolutamente todos los cristianos que hemos sido justificados, hemos sido también santificados en posición y estamos siendo santificados progresivamente. La justificación y la santificación no la podemos dividir.
no la podemos nosotros separar, están unidas. Si usted ha sido declarado justo ante el juez supremo de toda la tierra, el Espíritu Santo que mora en nosotros o en usted lo está llevando a un proceso de santidad, a un proceso de santificación. Todos los creyentes, todos los verdaderos hijos de Dios, tenemos la capacidad de agradar a Dios. Y eso es bien importante. Todos los que están dentro del reino han sido capacitados para poder amar a Dios, aborrecer el pecado. Todos nosotros los cristianos tenemos la capacidad de poder agradar a Dios. Dos razones principales. Hemos dejado de estar en el dominio de la carne. Hemos dejado de estar en el dominio del pecado. Hemos dejado de estar en el dominio de la naturaleza. Ya no nos controla la antigua naturaleza. Ha dejado de ser nuestro amo y ha pasado a ser nuestro peor enemigo. Todos los cristianos tienen la capacidad o tenemos la capacidad dada por Dios para poder agradar a Dios. Ahora los creyentes estamos bajo el dominio del Espíritu. Ahora nosotros somos capaces de agradar a Dios. Y esto es algo que viene de Dios y no es algo que viene de los hombres. La razón principal entonces porque nosotros podemos agradar a Dios, podemos vivir vidas diferentes, no perfectas, es porque el Espíritu Santo ha hecho morada en nuestras vidas, ha hecho morada en nuestros corazones. Así que todos nosotros los que podemos agradar a Dios, todos nosotros los que estamos experimentando este proceso de santificación, somos llamados a serle fieles a Dios. No tenemos ya deuda con la carne, ahora nuestra deuda es con el Espíritu. Todos somos llamados a ser fieles a Dios, pero también somos llamados a mortificar nuestro pecado. Todos nosotros somos llamados a debilitar nuestra carne. Todos nosotros somos llamados a no alimentar nuestra carne, debilitarla hasta el grado de desear matar el pecado de nuestras vidas. Todos aquellos pues que estamos constantemente mortificando nuestra carne, matando el pecado, podemos vivir vidas gozosas, podemos vivir vidas fortalecidas, podemos vivir un cristianismo con gozo, con fortaleza, aguardando nuestra esperanza en el futuro, la vida eterna. Así que hoy vamos a ver pues la razón principal de nuestra santificación. ¿Por qué nosotros deseamos mortificar nuestro pecado? ¿Por qué nosotros deseamos apoyarnos en el Espíritu Santo para mortificar nuestro pecado? Dos razones principales. Número uno, porque el Espíritu es nuestra guía. Verso 14, verso 15. Número 2, porque el Espíritu nos imparte seguridad. Verso 16 y verso 17. Razón principal por la cual usted está aborreciendo el pecado. Razón principal por el cual usted está progresando en santificación. Principalmente es porque el Espíritu Santo que ha hecho morada en usted lo está guiando todos los días. Y porque el Espíritu Santo que ha hecho morada en usted le está impartiendo esa seguridad que nadie más pudiera otorgarle. De eso vamos a estar nosotros pues hablando, exponiendo. Primera parte, verso número 14 al versículo número 15. Razón principal por la cual usted está mortificando cada vez el pecado es por causa de que el Espíritu Santo lo guía. Versículo 14, vamos leyéndolo. Dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, anote esta palabra, subraye, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso número 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, nuestra antigua
naturaleza, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino, y aquí vemos todo lo contrario, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. 3 aspectos importantes, hermanos, de estos 2 versos. Número 1, hay un tiempo presente y hay una acción constante cuando nosotros leemos que somos guiados por el Espíritu de Dios. Esto es importante tenerlo en mente. Somos nosotros auxiliados por el Espíritu Santo en nuestra santificación porque recibimos la adopción de hijos. ¿Por qué usted mortifica el pecado? ¿Por qué usted desea la santidad? Porque usted es hijo de Dios y no es hijo del diablo. Usted está dentro del reino, por eso desea las cosas del reino. Si usted estuviera lejos del reino, no desearía las cosas del reino porque sería un enemigo de Dios. Pero el texto dice que somos auxiliados, o la razón principal de nuestra santificación progresiva principalmente es porque tenemos un acompañante que nos está guiando constantemente y porque tenemos un título, somos hijos de Dios adoptados, y existe, gracias a esa adopción, una expresión que podemos nosotros llamarle a Dios Abba Padre. Siendo guiados por el Espíritu indica tiempo presente y tiempo constante. ¿Qué significa la palabra guiar? Guiar. Literalmente, hermanos y amigos, significa arrastrar. Esta palabra para nosotros es una expresión muy fuerte, porque todos, si nosotros leyéramos, porque todos los que son arrastrados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra literalmente significa arrastrar. Propiamente, pues, guiar significa conducir. Usted es el guía de sus hijos, usted los conduce. En ocasiones usted los arrastra. La función del guía es ir adelante, no es ir atrás. La función de un guía es conducir, implica traer también, implica también arrear, implica hacerlos reflexionar, implica también inducirlos. Verso 14, porque todos los que son, esta palabra nos indica una acción de forma constante y prolongada. En otras palabras, hay constancia en esta declaración. La palabra son indica pues algo que es constante, que no tiene interrupción. ¿Por qué usted tiene deseo de mortificar el pecado? Porque es integrante del reino. ¿Por qué usted tiene deseo de santidad cada vez más? Porque usted es un hijo de Dios. ¿Por qué usted tiene el deseo de vivir vida santificada? ¿O por qué usted está siendo progresivamente santificado? Porque constantemente, sin interrupción, es una acción del Espíritu Santo que lo está guiando por completo desde el día de su regeneración hasta el día de su glorificación. El Espíritu Santo estará con vosotros todos los días, también hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo nos guía en nuestro caminar diario, en nuestra peregrinación. Él estará con nosotros en el día de la muerte. Él es nuestro guía. Él hace un trabajo constante. Ser guiados por el Espíritu Santo significa que Él nos acompaña en este proceso. No estamos trabajando con nuestras propias fuerzas.
Guiados por el Espíritu Santo significa entonces santificación del creyente. Nos capacita constantemente, nos provee constantemente, nos fortalece constantemente, nos anima constantemente, pero también algo que no nos gusta, nos corrige constantemente. ¿Cuál es la razón de nuestra santificación? La razón principal es el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas. Su trabajo es constante. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu Santo? Romanos 8, versículo número 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A quienes santifica el Espíritu Santo? ¿A quienes guía? A los que están unidos a Cristo Jesús, los que están en el dominio del Espíritu y ya no en el dominio de la antigua naturaleza. Romanos 8, verso número 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, versículo número 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, versículo número 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál es la causa principal de tu santificación? Es el Espíritu que constantemente te está fortaleciendo, constantemente te está animando, constantemente te está guiando, te está proveyendo y te está corrigiendo. La causa principal de la mortificación de nuestro pecado es el guía que está con nosotros, recordándonos todos los días que es necesario aplastar, matar, mortificar estos pecados que aún quedan en nosotros. Busquen sus Biblias hablando de la persona del Espíritu de Dios, Juan 14, versículo número 16. ¿Por qué es importante la palabra? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recuerde, esta palabra es importante porque indica constancia prolongada, indica no interrupción en absoluto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El texto no dice serán hijos de Dios o pudieran dejar de ser hijos de Dios, sino que habla de una constancia absoluta en nuestras vidas. Juan 14, verso 16, Cristo Jesús, anunciando que no estaría más con los discípulos, dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros. ¿Qué tanto tiempo? Siempre. ¿Te das cuenta cómo la palabra son cobra relevancia en lo que nosotros estamos exponiendo? Para que esté con vosotros siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Razones de nuestra santificación o de nuestra mortificación del pecado es porque el Espíritu Santo es nuestra guía
constantemente. Él no descansa, Él no desfallece, Él no se duerme. Él es constante, su influencia es constante en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la palabra de Dios. ¿Por qué cree que nosotros estamos exhortándonos a diario a que estemos en comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de su palabra? Una de las formas entonces que nos guía el Espíritu Santo es a través de la iluminación de la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos el término iluminación, se nos viene a la mente la luz, la luz. Y cuando la luz aparece, ¿qué pasa con la oscuridad? La oscuridad es desplazada. La luz tiene que ver con la verdad. El Espíritu nos aclara la verdad de las Escrituras. El Espíritu de Dios nos aclara la verdad de las Escrituras. Y cuando nosotros tenemos claridad de las Escrituras, la santificación sigue adelante. Cuando nosotros tenemos claridad en la voluntad de Dios, claridad en las Escrituras, el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios, nos las clarifica para que podamos nosotros seguir caminando conforme a la voluntad de Dios. Si no tenemos claridad de la Escritura, si no estamos buscando la claridad de la palabra de Dios en nuestras vidas, alimentándonos todos los días, el Espíritu Santo necesita la iluminación en nuestras vidas de su palabra. Utiliza, porque Juan 14:16 dice, y el Espíritu de verdad, Él es el que ilumina nuestras mentes, Él es el que conforma nuestra vida a través de la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hay una incapacidad del hombre natural. No puede distinguir las verdades de Dios, para ellos son una locura. Dice el texto, 1 de Corintios 2:14, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo nos ilumina, nos da comprensión de la palabra de Dios. Entonces, la razón de nuestra santificación es que el Espíritu de Dios ilumina nuestras vidas para que podamos nosotros aplicar de manera efectiva la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué entonces somos nosotros llevados en ese proceso de santificación? Porque somos hijos adoptados. Porque somos hijos adoptados. Vean ahí entonces el versículo número 15, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Abba Padre. ¿Por qué usted está progresando en santidad? Porque es hijo adoptado de Dios. Es hijo. ¿Qué significa la palabra adopción? Significa colocarlo como hijo. Imagínense esta doctrina, hermanos. Antes enemigos, ahora hijos, adoptados. El apóstol pues está haciendo un comparativo totalmente diametral. Por un lado dice que ya no estamos en esclavitud como en el pasado. La morada del Espíritu de Dios no es para que nosotros vivamos con temor como vivíamos en el pasado. Esto es algo diferente. Razón por la cual yo estoy progresando en santidad es porque el Espíritu de Dios me dice y me acerca a Dios Padre como hijo.
tanto que puedo llamarle yo Abba Padre. ¿Por qué usted está progresando? Porque es un hijo adoptado de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra hijo adoptado, se nos viene el cuadro familiar. Se nos viene un padre con un hijo y se nos viene una realidad que nos afirma que tenemos confianza como un padre a un hijo, como un hijo a el Padre. Ahora nosotros, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos llamarle con toda confianza, sin temor alguno, tú eres mi Padre. Y cuando nosotros decimos, Padre nuestro, y quitamos nuestra humanidad o nuestra religiosidad en palabras y meditamos al llamar Padre un hijo, muestra una absoluta confianza en el Padre. Cuando nosotros somos hijos y estábamos un poco enojados con nuestros padres, nos costaba un poquito difícil decir papá. Pero el Espíritu Santo, hermanos, que está en nosotros, produce un sentido de pertenencia familiar y nosotros podemos decirle a Dios confiadamente, sin temor alguno, tú eres mi Padre. Y esta expresión, Abba Padre, es una expresión de intimidad. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El contexto bien lo sabemos, los cuales no son engendrados de voluntad humana, sino que son engendrados de voluntad de Dios. Tenemos nosotros que recordar que en este mundo hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo. Juan 8:44, Jesús le dijo a los judíos, algunos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué entonces nosotros estamos en ese proceso de santificación? Porque somos hijos adoptados de Dios, y los deseos de Dios queremos nosotros hacer. Los que son hijos del diablo, los deseos de su padre el diablo, quieren hacer. Dice el texto, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero nosotros tenemos un Padre que es toda verdad absoluta, y nosotros tenemos confianza por el Espíritu que está en nosotros para poder decirle con toda libertad, como si estuvieras en casa, usted es mi Padre. Y si usted es mi Padre, yo deseo también obedecerle. Entonces, la expresión Abba Padre, esta palabra, hermanos, es una palabra informal. El término es un término arameo y se empleaba para aludir al Padre y comunica un sentido de intimidad y cercanía. Hay algunos hermanos que cuando están orando en público, yo creo que recuerdan sus oraciones privadas y llegan a decir a Dios, papito, papito, papito. ¿Está mal? No está mal. Esta expresión, hermanos, se usa en nuestras oraciones más íntimas. Nos emocionamos al estar hablando con nuestro Padre y aludimos a este término de Abba Padre como un sentido de intimidad, como un sentido de cercanía. En otras palabras, es una palabra de ternura para dirigirse a nuestro Dios Padre que está en los cielos y que Él es el que gobierna absolutamente
todas las cosas. Esa capacidad que nos da el Espíritu Santo para estar en un proceso de santificación no solamente te hace parte de la familia de Dios, sino que te hace parte de una cercanía muy íntima al Padre para poder decirle: mi papito te amo, o mi papito lindo, como usted quiera ponerle, pero la palabra Abba significa cercanía a Dios Padre, y todo es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Por qué nosotros estamos experimentando este proceso de santificación? Porque hay una cercanía muy especial entre el Hijo al Padre. No solamente eres un hijo adoptado, sino que eres uno de los más cercanos a Dios. Cuando nosotros escuchamos, es un hijo adoptado, los hijos naturales desprecian al adoptado, y en ocasiones el padre también desprecia al adoptado. Pero en el caso de Dios no es así. Todos tenemos la oportunidad, a través del Espíritu Santo, tener una cercanía de intimidad demasiado estrecha, que podamos nosotros expresar a Dios con palabras de ternura y decirle: Abba, Padre. Ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo en Marcos 14, versículo número 36. El contexto es la agonía que se le vendría a través de experimentar en la muerte de cruz. Marcos 14, versículo número 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14, 36. Cristo Jesús utilizó esta palabra de cercanía con su Padre. Marcos 14, verso número 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, hermanos, no solamente Dios nos hace hijos por adopción, sino que también nos permite tener una cercanía con Él. Segunda parte, versículo número 16 de Romanos. El Espíritu Santo nos da una seguridad. ¿Por qué nosotros estamos en este proceso de santificación? ¿Por qué nosotros estamos avanzando en este proceso de santificación? No solamente porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, somos hijos de Dios, somos hijos adoptados, podemos llamarle con ternura a Dios nuestro Padre, sin que haya ningún problema, pero también el Espíritu Santo nos da seguridad. Él funciona pues como un testigo. Dice el versículo número 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Principalmente, ¿qué significa que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu? Testimonio básicamente significa testificar juntamente con otro. Juntamente con otro. ¿Con quién testifica el Espíritu? Con nuestro espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es un testigo con nosotros mismos de que somos hijos de Dios, y ese testimonio es válido.
porque son dos testigos declarándonos una verdad absoluta. El Espíritu, por un lado, nos atestigua. Él es testigo de lo que ha sucedido en nuestras vidas y nosotros también somos testigos de lo que hemos recibido en nuestras vidas. Dos testigos declarando una sola verdad absoluta. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cuál es esa declaración que hace el Espíritu Santo y nosotros? Que somos hijos de Dios. Una vez más, ¿cuál es la razón de la que usted está progresando en santidad? Es porque usted es hijo de Dios. ¿Y quién le asegura que somos hijos de Dios? El testimonio del Espíritu de Dios que ha hecho habitación, que ha hecho morada en nuestras vidas. Y nosotros somos y sabemos y testificamos también que somos hijos de Dios. Literalmente les leo como dice: mismo el Espíritu está dando testimonio junto con el Espíritu de nosotros que estamos siendo hijos de Dios. Dos testigos declarando una sola verdad. Y viene la pregunta que tanto nos hacemos o que algunos se hacen: ¿cómo es que nos da testimonio el Espíritu? Y algunos piensan o creen que es a través de una voz interna o una voz audible que se puede escuchar. Y a veces decimos: ¿cómo es esto? ¿Cómo el Espíritu Santo me va a decir a mí que soy hijo de Dios? Y está uno esperando algo místico y no aparece lo místico, y queremos nosotros inducirnos en nuestras emociones y poder descubrir, apartarnos, etcétera, y poder ver con claridad ese testimonio. Pero básicamente el testimonio de que si somos o no somos hijos de Dios tiene que ver por el fruto. ¿Cómo sé si yo soy un hijo de Dios? Básicamente la palabra de Dios es clara: por los frutos los vas a reconocer. No tiene nada que ver rito religioso, no tiene nada que ver alguna oración en el pasado, tiene que ver con los frutos que nosotros estamos dando. Todo integrante del reino de Dios tiene que dar frutos, si no fuera integrante. La parábola del sembrador dice que dio fruto al 30, al 60, al 80, al 90, pero en fin que da fruto. ¿Cómo es que nos da testimonio el Espíritu Santo de que somos hijos de Dios? Por nuestros frutos. Imagínense cómo fuera Ciudad Obregón si todos los que se dicen ser cristianos fueran verdaderamente regenerados por el poder del Espíritu Santo. Ellos darían fruto y la ciudad sería distinta. El 100%, el 90% dice ser creyente, dice ser cristiano, dice ir al cielo después de la muerte, pero no está dando fruto por la sencilla razón que no habita el Espíritu Santo en ellos. No hay en Obregón un proceso común de santificación porque no conocen el verdadero evangelio. Pero nosotros en nuestros trabajos, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en lo que hacemos con nuestras manos, podemos dar evidencia de nuestra santificación a través de los frutos. Y no estamos hablando de ser perfectos, sino de dar frutos. Gálatas 5, 22 y 23, más los frutos del Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz. Son frutos, son distintivos de nuestro verdadero cristianismo. ¿Cómo es entonces que me da testimonio el Espíritu de que soy hijo? No solamente es a través del fruto. Hechos 1:8
nos infunde poder en nuestras vidas. Pero recibiréis poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quien nos capacita para las buenas funciones y para las buenas obras es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. No es habilidad propia, es habilidad del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos capacita para funcionar para su reino. Nos capacita para ser útiles en su reino. Versículo 17. A pesar de todo lo que nosotros tenemos, Dios nos ha dado herencia. Verso número 17. Y si hijos, si tan solo el texto, hermanos, terminara aquí, todos nosotros estuviéramos satisfechos. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos por gracia hijos adoptados. Pero el amor de Dios va mucho más allá, nos comparte una herencia. Nos comparte una herencia. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que estamos dispuestos a padecer por el nombre de Dios. Veamos algunas consideraciones, hermanos, para ir finalizando. En el verso número 17 encontramos por lo menos 3 veces la palabra herencia, así que el texto nos quiere hacer que entendamos que hay una herencia. Nosotros como cristianos, como hijos, tenemos una herencia. La palabra herencia significa alguien que comparte suerte. Dios quiere compartir y va a compartir con nosotros una herencia. Veamos algunas consideraciones rápidas. ¿Quién es el que comparte la herencia? O sea, ¿quién es el testador? El testador es el que hace el testamento. La diferencia entre los hombres es el que hace el testamento muere. Pero en este caso, quien hace el testamento no muere, porque es eterno. Es omnipotente, es el dueño de todas las cosas y Él comparte una herencia con nosotros. Dios es el testador. Dice el Espíritu, 17, y si hijos, también herederos de Dios. El testador es Dios. A diferencia de las herencias que nosotros conocemos, las herencias son temporales, son terrenales y depende de la riqueza del testador. Pero contraponga esa a la herencia que nos espera en el futuro. Dios es el más rico de todos los ricos. Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Él nunca muere. Él es eterno. Nuestra herencia, por consiguiente, no es temporal, sino que es eterna, porque el testador es el que declara ser el creador del cielo y de la tierra. Nosotros nos emocionamos cuando decimos: nos dejó una herencia nuestro abuelo. Por un lado te emocionas, por otro lado te entristeces. Nos emocionamos, pensamos, se nos va a arreglar todas nuestras deudas, se nos va a arreglar nuestra vida, tenemos asegurado nuestro futuro y ahí estamos emocionados porque recibimos una herencia. Pero en Cristo Jesús tenemos herencia en los cielos de un testador que no muere porque es eterno, que es rico en riquezas. Y en ocasiones estamos tan metidos en lo terrenal
que ni siquiera nos emocionamos que nos espera una herencia al lado de nuestro coheredero, nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 1, verso 1 y 2 nos dice que el Hijo es el heredero de todas las cosas. La herencia, pues, hermanos y amigos, tiene que ver con nuestra alma y tiene que ver con nuestro cuerpo. Nuestra herencia está reservada en los cielos. Nuestra herencia tiene que ver con nuestro gozo de estar al lado de nuestro Redentor, cuerpos resucitados, gozo pleno al lado de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la herencia. No solamente eres adoptado, sino que se imparte una herencia incomprensible para nuestras mentes. Si gusta buscar Efesios capítulo 1, verso 3, la herencia tiene que ver con Cristo. Efesios 1, verso número 3. La expresión es de admiración y de alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La herencia es futura y está relacionada con nuestro Señor Jesucristo. Para ir finalizando, ¿quiénes son los objetos de la herencia? La respuesta son sus hijos, sus hijos. Hay una característica muy especial de los integrantes del reino que en muchas ocasiones no estamos dispuestos a veces a pensar, pero creo yo, porque la palabra de Dios lo dice, que son todos los integrantes del reino. Lean, por ejemplo, hermanos, Mateo capítulo número 5. Los integrantes del reino tienen una característica, los herederos tenemos una característica. Mateo capítulo número 5, y con esto terminamos. Mateo número 5, verso número 11. Todas las bienaventuranzas que encontramos en el Sermón del Monte nos hablan de las características del reino o de los integrantes del reino. ¿Cómo sé que yo soy un hijo heredero? Si estoy dispuesto, en caso de que sea necesario, soportar los sufrimientos, pues por amor del nombre de Dios. Verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa, no tu causa, dichosos los herederos, porque tienen esta característica. Bienaventurados sois cuando por mi causa, está diciendo Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. La contraparte, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él recibamos herencia, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estamos dispuestos entonces a sufrir y a padecer persecución por causa del nombre de Jesús. Si estamos dispuestos es porque somos parte de los integrantes del reino. Bienaventurados somos cuando nos persigan por causa de ser cristianos. Se nos está diciendo que no nos desanimemos, sino que nos gocemos y nos alegremos porque nuestra herencia es grande en los cielos. Nosotros pues estamos destinados a gozar de una gran y gran herencia. Conclusiones, pues. ¿Cuáles son las razones de nuestra santificación progresiva? ¿Quién se lleva la gloria y los honores
en nuestra santificación progresiva. Las conclusiones, las razones de nuestra santificación, principalmente es porque somos guiados constantemente por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Número 2, porque yo estoy experimentando esta progresión, esta santificación progresiva, porque soy llamado hijo de Dios y yo puedo llamarle a Dios con ternura: tú eres mi Padre. Número 3, porque tenemos esa cercanía que nos ha dado el Espíritu Santo de llamarle a Dios Abba, Padre. Número 4, porque tenemos una herencia y porque estamos dispuestos a padecer por el nombre de Dios, para que en el futuro seamos nosotros también glorificados. Si usted está progresando en santidad, no es gracias a usted, sino es gracias al Espíritu de Dios. Pero el responsable de su santidad es usted. Haced pues morir las obras de la carne, pero por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál sería pues nuestra aplicación? Número 1, es breve. Pida a Dios y desee de forma continua la ayuda del Espíritu de Dios en el proceso de santificación personal, y no luche solo. ¿Cuál es la aplicación? Que todos los días que nosotros nos levantamos, pidamos a Dios una mayor santificación en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si usted no está ni siquiera avanzando en el proceso de santificación, le pido que reflexione en su justificación. Probablemente no ha conocido en verdad el Evangelio. Y la invitación es que usted se arrepienta y que crea en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, le damos en este momento por su palabra. Gracias por que después de nuestra justificación iniciamos el proceso progresivo de santificación. Damos gracias porque nosotros sabemos de los cambios que el Espíritu Santo que está en nosotros ha logrado en nuestras vidas. Nosotros no queremos robarnos la gloria, porque la gloria es para el Espíritu Santo. Pero nosotros sí queremos ser intencionalmente, y queremos nosotros pedir y desear una mayor santidad en nuestras vidas. Ayúdanos a no hacerlo solos, sino con la ayuda de tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias porque Él es nuestro consolador constante, porque Él es nuestra guía constante. Él nos conforta constante. Él nos reprende constante. Él nos da esperanza constante. Gracias le damos por eso. En Cristo Jesús. Amén.